la televisión están sintonizando estas conferencias. Y vamos a dar término en esta tarde. Nos encontramos aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México, en la República Mexicana, culminando la serie titulada Profecías selladas del fin. Esta es la quinta, o sea, traten de conseguir las primeras 4, porque hemos examinado profundamente el libro de Daniel. Y hemos tratado de determinar y de explicar que cuando en la Biblia encontramos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos en el Antiguo Testamento, son los postreros tiempos y los últimos tiempos de la nación de Israel. No confundamos a Israel con la iglesia. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos, como primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, Hechos capítulo 1, 2, cuando dice Pedro en Pentecostés, esto es lo dicho por el profeta Daniel: en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu. Ya los apóstoles consideraban que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia son los últimos tiempos para la iglesia. En otras palabras, estamos viviendo desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, los postreros días o los últimos tiempos de Dios para la iglesia. Porque Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. La iglesia es sacada en el rapto. Vienen 7 años de tribulación donde Dios regresa para que los 144,000 judíos terminen la evangelización que la iglesia no pudo lograr. Cuando dice Mateo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo está predicando a Israel. Casi todo Mateo 24 se relaciona con la nación de Israel. Como lo sabemos, porque en el versículo 15 les advierte que cuando vean al anticristo o la abominación desoladora, escapen a los montes y se escondan. Les está hablando a los judíos, no a la iglesia. Entonces, esta profecía de Cristo en Mateo 24, versículo 14, se cumplirá al final de la tribulación, cuando los 144,000 al principio de la tribulación prediquen el evangelio y vaya a haber un avivamiento, que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación se van a convertir. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, cuando el apóstol Juan llega al cielo y dice: vi una multitud que no se podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ya en el capítulo 14 Apocalipsis encontramos a los 144,000 en el monte Sión, en el cielo, con Jesucristo. Posiblemente estos 144,000 evangelistas o predicadores vayan a morir por parte del anticristo y tal vez martirizados también por el anticristo. O puede, verdad, que también, porque no explica la Biblia cuándo mueren, puedan también haber sido sacados del mundo antes de que el anticristo termine su malévolo, su siniestro plan con el mundo. Vamos a comenzar en Mateo 24 para terminar esta serie, porque la pregunta que tenemos que contestar es: ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente, teológicamente, repito, desde Pentecostés a nuestros días, estamos en los postreros tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos de Israel serán durante la tribulación. Siempre mantengan esto, ustedes que estudian la profecía, en sus mentes, para que no se confundan. En Mateo 24 los apóstoles tenían dudas, tenían curiosidad
de saber, como todos nosotros siempre nos encanta el futuro, por eso hay tantas personas que buscan la bola de cristal, las cartas tarot, la lectura del café turco, la lectura de la mano, consultan brujos, consultan mediums para que se comuniquen con el espíritu de su abuelita o de su papá, por la curiosidad que tenemos del futuro y del más allá. Sin embargo, todos estos terrenos están prohibidos por Dios. Cualquier persona que trate de inmiscuirse, inquirir, buscar el futuro fuera de la Biblia, está pisando terrenos prohibidos, donde van a ser engañados. Entonces a Cristo le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí realmente hay 2 preguntas, porque la primera es: ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta tiene su respuesta en el año 70 después de Cristo, porque están hablando que cuando Cristo acababa de decirles que el templo que Salomón, ¿verdad?, levantó, majestuoso, impresionante, era una estructura arquitectónica admirable, estaban todos viendo, y Cristo dijo: en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Nadie podía creer que el templo de los judíos iba a ser derribado y destruido. A eso está relacionada la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la contesta ya en Marcos 13 y Lucas 21. Pero Cristo contesta la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es la misma pregunta. Y ya en Mateo 24 Cristo la contesta. Pero quiero que vayamos despacio, porque comienza en el versículo 4 diciendo: miren que nadie, no oigo, los engañe. Qué interesante que lo primero que Cristo nos advierte es que existe la posibilidad de que los mismos cristianos sean engañados. En la conferencia anterior estuve compartiendo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Rusia, llegaron a Berlín, cuando ya se había suicidado Adolfo Hitler con Eva Braun, su esposa, Benito Mussolini lo colgaron vivo en la plaza de Italia, y los japoneses se rindieron en Pearl Harbor después. Vemos nosotros que al llegar a Alemania, nadie de los alemanes se imaginaba, estoy hablando de 85 millones de alemanes cultos, abogados, científicos, epidemiólogos, virólogos, doctores, médicos, maestros, científicos, 85 millones de personas educadas creyeron a Adolfo Hitler que iba a ser, y lo hizo porque Hitler sacó a los comunistas de Alemania. Hitler levantó la Volkswagen, la inventaron. La palabra Volkswagen significa Volks, pueblo, Wagen, carro en alemán. Volkswagen significa el carro del pueblo. Es un modelo de un coche que con 4 tornillos a un Volkswagen le sacas el motor y lo vuelves a reponer. Tú tienes un bochito y te dura 50 años. Fue una maravilla, es una maravilla de carro. Ya ahorita sacaron otros modelos. Inventaron el Porsche, inventaron empresas, construyeron edificios, en fin. Hitler aparentemente tenía una cortina de humo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y descubren el genocidio que habían ocultado los medios de comunicación, las consecuencias de lo que hicieron los nazis, no había palabras para describir las maldades tan profundas que hicieron, experimentando con los niños, con las mujeres embarazadas,
el famoso doctor Mengele, ¿verdad?, que lo agarraron en Brasil, después igual que Eichmann en Argentina, y todos los experimentos que hicieron con los seres humanos con el propósito de que Hitler soñaba con crear una raza superior, mejorar la raza humana. Y desde luego que para eso necesitas experimentos. Y no iba a hacer experimentos con ratones, hizo experimentos con seres humanos. Más de 8 millones de personas murieron en los campos de concentración, casi 6 millones de judíos, más gitanos, homosexuales, personas de la clase baja, porque fueron a los que Hitler usó para poder experimentar, dizque en aras de la ciencia. Y cuando el mundo se da cuenta de este engaño tan grande, ¿saben lo que hicieron? Un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, con N, Nuremberg se escribe, 1946-47. Trajeron a los mejores abogados norteamericanos, a los mejores abogados ingleses, canadienses, franceses, y a los generales que pudieron capturar sobrevivientes, los juzgaron en este famoso juicio de Nuremberg por crímenes de la humanidad. Vivimos un tiempo actualmente donde están sucediendo muchísimas cosas que están comenzando a salir a flote. Se está destapando la coladera de los últimos 16 meses. Y acaban de informar que el suicidio en Estados Unidos, en Europa y en Japón principalmente, en los últimos 12 meses se triplicó. ¿De qué edades? De 12 a 18 años. Pero los medios de comunicación, no oyes nada. Todo es un silencio ahorita. Y ahorita tienen que haber páginas sin censura para que te enteres de lo que está pasando en el mundo. Porque el 90% de los medios de comunicación están controlados para que no digan, no retraten, no graben, no filmen nada que vaya contra los intereses de lo que se llama la agenda global. ¿Sabían ustedes que el presidente de Francia, Macron, quería volver otra vez a institucionalizar las mascarillas en los gimnasios, por acá, por allá, volver otra vez a usar el confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Sabían ustedes que en esta semana más de 3 millones de franceses se levantaron? ¿Dónde están? Búscalos. Busca CNN y busca las NBC y no vas a encontrar estas noticias. Y toda esta semana en Cuba más de 1 millón de cubanos se levantaron en esta semana también. Y estas noticias casi no las encuentras porque están controladas para que no sepamos lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. Pero está comenzando a darse cuenta que las consecuencias del confinamiento, de encerrarnos, que recuerdan que así comenzó la pandemia en marzo, abril, ¿se acuerdan del año pasado? Que nos encerraron y había fotos y películas de personas que se agarraban en la calle, las metían a la cárcel o les cobraban $500 de multa o las golpeaban, y prohibido ir al cine, y prohibido esto, prohibido ir a la playa, prohibido ir a los parques. Los niños menores de edad, las escuelas, cuando ya se comprobó científicamente que los niños no deben de traer cubrebocas porque les baja la oxigenación y no necesitan el cubrebocas los niños, cerraron las escuelas primarias. Y ahorita están reabriéndolas ya en Florida, en Texas, en más de 5 o 7 estados de Estados Unidos, porque ya demostraron era imposible continuar enseñando, de que los niños tenían que encerrarlos y que no fueran a la escuela. Entonces, estamos en un mundo del engaño, donde estamos siendo engañados en muchas formas.
Hay maridos que engañan a la mujer. Y hay mujeres que después de 4 o 5 años de estar con un hombre, ni siquiera se las olieron de que era un adúltero o que tenía un amante. Y cuando lo descubren, oye, Paquín, pero mi Pancho, yo creí que qué Pancho ni qué Pancho. Y viceversa, ¿verdad? Hay hombres también que han sido engañados por sus mujeres y ni siquiera se dieron cuenta, porque no, dicen, no es posible, ¿cómo me pudo haber hecho ella esto? O también pasa con los muchachos. Mi hijo, yo no sabía que mi hijo era capaz de esto. Damas y caballeros, santos de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Solo Dios. Traemos dentro de nosotros un mundo de maldad. Y no estoy hablando de los no cristianos, esos olvídate. Estoy hablando de los que ya estamos en el proceso de ser transformados en un proceso que la Biblia le llama la santificación, que mientras más contacto tenemos con Dios en la Biblia, más sale y más sale y más sale todo el cochinero de mi infancia, de mi juventud, de mis matrimonios pasados, de todo lo que hicimos, de los crímenes que pudieron haber hecho, de los robos. Todo está comenzando a ser limpiado por el Espíritu Santo para irnos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Cristo comienza diciéndonos, no se dejen engañar, porque la Biblia termina en Apocalipsis 12, 8 al 10, el diablo, el dragón y Satanás que engaña al mundo entero. Qué fácil es que seamos engañados. Qué fácil es que seamos engañados todos. ¿Cuál es nuestra protección? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al final de los tiempos el engaño aumentará y no nos vamos a dar cuenta. Dicen que si el pez no le pones una carnada al anzuelo, el pez, ¿de qué se trata ponerle la carnada al anzuelo? Engañar al pez. Sin la carnada, el pez no sigue a la carnada, pero el pez es engañado. ¿De qué forma? Creyendo que es comida para él, y cuando muerde se queda atrapado. El diablo tiene 1000 carnadas contra cada uno de nosotros, 1000 formas de engañarnos para que mordamos el anzuelo. Por eso dice Proverbios 6, 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará. El que engaña a su esposa, el que engaña a su esposa, el que engaña a sus padres, el que roba a sus padres, quedan bajo una maldición muy grande en la Biblia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque fuimos engañados. Creíste que esa muchacha más joven, ¿verdad?, iba a proporcionarte una vida mejor que con la ballena con la que vives. ¿O creías que ese muchacho más joven iba a ser mucho más mejor para ti? Encontraste un Rambo por ahí, ¿verdad?, que va a ser mejor con el cocodrilo con el que vives. Somos engañados. Y los muchachos, no, los solteros ven una muchacha, que bueno, que está atractiva y todo, pero no es todo para el matrimonio. O una muchacha ve a un muchacho también, y cuidado, tú no te puedes casar antes de 1 o 2 años de conocer a esa persona. Con tiempo, en 1 o 2 años de noviazgo, te das cuenta de todo lo que pueda haber, y a través de la relación y del trato vas descubriendo el carácter de esa persona, que es muy posesivo, o es muy egoísta, o ella es muy posesiva y te quiere controlar, y comenzarte cuenta que mejor de lejecitos, y vas midiéndole, ¿verdad?, la distancia, porque necesitamos tiempo para todas las decisiones que tenemos que tomar. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y vemos en el versículo 6 que nos ubica por primera vez para saber, ya sabemos que estamos en los postreros tiempos, estamos desde Pentecostés, repito, a nuestros días, hasta los últimos tiempos. Pero ¿cómo saber si nos encontramos?
en los últimos días en las que las profecías bíblicas, de eso se trata toda esta serie que compartí, Profecías Selladas del Fin. ¿Cómo sabemos si las profecías bíblicas se están cumpliendo, las de los últimos tiempos, en nuestros días? Y esta es la primera pista que Cristo nos da. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los engañe, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El Instituto para la Paz de Suecia y Estocolmo nos da la siguiente estadística: que de los 6,000 años de historia que tenemos, de los 6,000 años de historia, solamente han habido en el mundo 25 años de paz. De 6,000, desde que Caín mató a Abel hasta el 2021 que nos encontramos, han habido solo esta cantidad de años de paz. Todas las demás han sido guerras, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero aun cuando en toda la historia han habido guerras, nunca hasta el siglo XX, 1914, 1918, se juntaron nación contra nación y reino contra reino, y por primera vez en la historia humana vino la Primera Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca como en el siglo XX hasta nuestros días se han convergido terremotos, pestes, hambres, revoluciones, golpes de Estado como jamás. Termina la Primera Guerra Mundial y un hombre llamado Nikolai Lenin, después de que matan a los zares de Rusia, acabaron con toda el linaje de los zares de Rusia. Por primera vez en la historia nace la ideología del comunismo, que años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, Carlos Marx delineó en un libro que se llama El Capital, y comenzó a postular diferentes ideas y filosofías que él tenía junto con Engels, Federico Engels, y ahí quedó. Y llegamos hasta 1917, cuando Lenin agarra el libro de Marx y comienza, después de casi 55, 60 años de que Marx había muerto, porque Marx muere en 1860 más o menos, y Lenin aplica el libro del marxismo a la práctica, y viene la primera revolución en Rusia, llamada la revolución bolchevique. Lenin dio una orden, y que fue la siguiente, basado en el libro de Marx: no se puede obtener ninguna revolución ni ningún golpe de Estado si no hay más de 10,000 o 25,000 muertes. Tenemos que matar a todos los que se opongan al sistema. Bueno, después de Lenin se muere, sigue José Stalin, más de 100 purgas, millones de personas murieron. Stalin estaba tan paranoico que hasta de su familia desconfiaba, y se rodearon de un aparato de protección donde el pueblo no tenía ni voz ni voto, y ellos iban a dictar, es lo que se llama la dictadura, cuando el gobierno dicta y cuando es lo contrario, que es una democracia. El gobierno, el pueblo gobierna. Nosotros, la Constitución de Estados Unidos dice, we the people, nosotros el pueblo, somos los que debemos de seguir y decirle al gobierno si es bueno o es malo, no el gobierno a nosotros. En fin, viene la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte, Rusia, Irán, India, Pakistán, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos tienen bombas nucleares, que no son juguetes. Ahorita China acaba de aumentar su flota en el mar de China, enfrente de Taiwán, de Filipinas, tratando de arrasar con Hong Kong
apoderarse de Taiwán, todas las islas del mar de China, poner buques. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hizo a un lado completamente, sacó a las tropas de Afganistán. El Medio Oriente, se salieron también del Medio Oriente. Ahorita Rusia y China están controlando lo que se llama la guerra próxima nuclear. Ahora bien, Estados Unidos todavía tiene el mejor ejército del mundo, Estados Unidos, en cuanto a tecnología, junto con Israel. La tecnología de Israel militar es asombrosa. Pero China tiene 200 millones de soldados. Nadie en el mundo los tiene. Y Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Entonces vean ustedes el compadrazgo entre China y entre Rusia. China tiene hombres, Rusia armas nucleares. Y se les junta como los tres mosqueteros Irán. Y ahora que ya se levantó la prohibición del uso, de la proliferación de armas nucleares, ya no existe el tratado, ya cada nación ahorita puede producir las centrifugadoras del uranio 235, que ese es el elemento con el cual se forma la bomba atómica, y nadie les puede impedir. Entonces hay una ambición por amontonar armas nucleares y de apoderarse del mundo desde la Torre de Babel, que culminará con el famoso anticristo, que la Biblia profetizó que sería el final dictador del mundo entero. Ahora vayamos al libro del Apocalipsis y veamos en el capítulo 13 qué podemos investigar del anticristo. Profecías selladas del fin. El libro del Apocalipsis explica las visiones del libro de Daniel. Síganme con mucho cuidado. Las visiones que Daniel tuvo, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, esas visiones que Daniel tuvo, todas para el tiempo del fin de Israel, son explicadas porque a Juan, que nació 600 años después de Daniel, Daniel escribió 500 años antes de Cristo, 600 años, y Juan el apóstol 600 años nació después, cuando murió exiliado en la isla de Patmos, fue el último apóstol que sobrevivió. Juan recibe mucha más información del anticristo y de las profecías finales que Daniel. Entonces, si tú tienes a Daniel y no tienes el libro del Apocalipsis, te quedas, es un retrato a la mitad. Y si tienes el libro del Apocalipsis y no tienes a Daniel, no entiendes el libro del Apocalipsis, porque los símbolos del libro del Apocalipsis se encuentran en Daniel, porque la Biblia no es de interpretación privada. Recuerden eso, ¿verdad? La Biblia no es de pues yo creo que como ahorita el dragón representa a China, y como el águila Estados Unidos, y como la Gran Bretaña estos animales representan ahorita a China, etcétera, etcétera, y tratamos de interpretar los símbolos de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales, sin tomar en cuenta que la Biblia tenemos que permitirle y dejar que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata y qué simbolizan los símbolos. Y ya no, yo pienso que la ONU es el último gobierno mundial, como lo he oído últimamente, que la Organización de las Naciones Unidas va a ser el nuevo gobierno mundial. De ninguna manera. Las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, tiene el Consejo de Seguridad con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, etcétera, etcétera, que no va a permitir que nadie se meta. Y el anticristo surge del Medio Oriente, por el amor de Dios. Y lo vuelvo a decir, Virgen del Socorro. Hay tantas barbaridades que están en el internet y en YouTube que oyes, de personas, pues yo creo que esto, y hacen mapitas, y esto y el otro, y la Biblia, ¿dónde está? Y ponen uno que 2, 3 versículos,
pero sin seguir la continuidad ni la progresión de revelación que la Biblia y el Espíritu Santo nos da. La revelación tiene que ser progresiva. Dios nos revela una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, hasta que la última pincelada nos da el cuadro perfecto. Mientras la última pincelada del cuadro o de la pintura no se dé, todavía hay algo que le falta. Y el Apocalipsis culmina con esto. En Apocalipsis 13, por ejemplo, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaba Juan? Vean los detalles de la Biblia. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Cuál era el mar que Juan tenía enfrente? El mar Mediterráneo. Entonces, cuando dice Juan: me paré en la arena del mar, ¿qué está diciendo? Esta visión que él tuvo salió del mar Mediterráneo, y de ahí, del área del Mediterráneo, ve que sube una bestia que sabemos claramente que es el anticristo. Entonces nos damos cuenta que Juan confirma lo que Daniel dice en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se muestran a dos imperios, a los medos persas y a los griegos, en una confrontación, representando el carnero a los medos persas y el macho cabrío a los griegos, chocando el uno con el otro. Y tal como la historia nos los dice, Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas, y entonces derrocó el imperio medio persa y se levantó el imperio griego. Pero ahí en el capítulo 8 de Daniel dice la Biblia que cuando muere Alejandro, o el cuerno grande, se divide en 4 cuernos el imperio griego. Los cuernos, apúntenlo en la Biblia, siempre representan o reyes o reinos, o reyes o reinos, siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando vemos la historia, muere Alejandro y el imperio griego es dividido en 4 diferentes áreas geográficas. A los que les interesa apuntarlo: Grecia o Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Y ahí en el versículo 8 de Daniel 7, 9 y 10 nos habla claramente que de una de estas 4 divisiones del imperio griego surge el cuerno pequeño o el anticristo. Entonces tenemos 4 áreas, 4 pistas, 4 claves para saber que el anticristo no va a salir de Inglaterra, de España, de Metepec, de Estados Unidos, de Brasil, de China, de Rusia. El anticristo va a surgir entre el área geográfica que en el Antiguo Testamento se llama la Mesopotamia, que estaba formada por lo que es ahora Siria e Irak. En el Antiguo Testamento no estaba dividido. Sí, en el Antiguo Testamento es Babilonia. Babilonia es Irak moderna. Y Persia en la Biblia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República. En el 79, República Islámica de Irán. Entonces, de esa área geográfica el anticristo va a surgir. No de Roma, pero va a ser una de las áreas que pertenecieron al antiguo imperio romano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, del mar Mediterráneo. Esta bestia tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas no pertenecen a 7 emperadores romanos. Estas 7 cabezas, vamos al capítulo, me quiero ir despacio, 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, y vean la misma imagen. El capítulo 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, otra vez, y 10 cuernos. Al anticristo siempre
siempre, siempre en Apocalipsis se le describe como una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas, ¿quiénes son? 7 emperadores romanos, como han tratado de postular. En el versículo 7, el Espíritu Santo nos va a revelar quiénes son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Qué fácil es la Biblia cuando la dejamos que nos hable. El ángel me dijo, porque te asombras, Apocalipsis 17, versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, porque es un misterio, y de la bestia que trae, la cual 7 cabezas y 10 cuernos. Pongan mucha atención. La bestia que has visto era la bestia que has visto existió antes. Esto fue escrito hace 2000 años cuando Juan escribió el Apocalipsis. O sea, antes del Imperio Romano, esta bestia, esta potestad satánica, este principado satánico ya existía. No se puede relacionar con un hombre porque no hay la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido que muramos una sola vez después del juicio. No hay reencarnación, ni purgatorio, ni hay limbo, ni otra oportunidad para los seres humanos. Pero los espíritus demoníacos y los demonios, cuando entran a una persona y la persona se muere, ellos siguen viviendo en el mundo espiritual y esperan meterse en hijos o en nietos de doña Chole la bruja para perpetuar el ocultismo en esa familia. ¿Me van siguiendo? Si tienes una abuelita, ¿verdad?, que es bruja, o tuviste una bisabuela que es bruja, estaba controlada por espíritus, se muere, los espíritus se salen de tu abuelita y buscan quién de los hijos o quién de los nietos tiene tendencia al misticismo o al ocultismo para meterse en esa persona y continuar perpetuando en las familias, en el linaje, en las descendencias, la maldición de la brujería. Y en el capítulo 10 de Daniel, sin que vayamos rápido a Daniel, nos habla la Biblia que cuando Dios mandó un ángel con un recado para Daniel, para explicarle a Daniel el futuro de Israel, el principado de Grecia, el principado satánico de Grecia, porque cada imperio tuvo su principado, salió y detuvo a Daniel, al mensajero, al ángel de Dios en el cielo, para impedirle durante 3 semanas que llegara con el mensaje a Daniel. Entonces hubo una guerra cósmica, etcétera, etcétera, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero vemos que dice Daniel, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, o sea, los principados satánicos que en todos los imperios del pasado han existido. Cuando dice la Biblia, la bestia que has visto era, nos damos cuenta que el anticristo será una dualidad de espíritus. El anticristo será un ser humano, tiene que ser un ser humano, porque viene de la semilla de la mujer. Génesis 3:15. La maldición que Dios le dio a Satanás: tu semilla herirá en el tobillo o en el calcañar a la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es Cristo. La semilla de Satanás es y se ha metido a través de toda la humanidad, genéticamente. Entonces Satanás, como Cristo, tiene que ser humano, pero poseído por un principado satánico que estuvo en algún principado o algún imperio del pasado, que en este caso ya es, voy a continuar haciendo, ahorita estoy haciendo un libro acerca de esto, que tiene que haber sido un principado del pasado, de los principados que han existido y que está ahorita en el abismo. Este principado que está esperando que nazca el anticristo, cuando nazca el anticristo va a salir del abismo. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, y se va a meter al anticristo y lo va a gobernar.
Por eso dice la Biblia, la bestia que has visto era, o sea, está hablando de la dimensión espiritual que el anticristo va a poseer, poseído por un principado satánico. La bestia que has visto era y no es. En tiempos del Imperio Romano, este espíritu, este principado satánico, no estaba operando en ningún imperio. Y está para subir del abismo. Vayamos rápido a Apocalipsis 11. Y veamos en Apocalipsis 11 que la Biblia dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Vemos nosotros que va a ser el anticristo con la bestia y el espíritu que lo poseerá, el que matará a los últimos 2 testigos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Y rápidamente regresamos a Apocalipsis 17 para terminar. La bestia que has visto era, no es, está para subir al abismo e ir a perdición. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Vean ustedes que el Espíritu Santo demanda sabiduría para entender esto. Pero no la sabiduría de los seres humanos. Porque dice en 1 Corintios 2:10 en adelante, hablamos sabiduría en misterio, la que los seres humanos no conocen. Pero a nosotros nos la reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce. Entonces una persona puede ser muy inteligente, puede tener doctorados, o alguien que me escucha, o eres un filósofo, o tienes doctorados y maestrías en ciencias políticas, y en lo que tú me quieras y mandes y decir, vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia. No la entiendes, porque la Biblia es un libro revelado a las personas que tienen el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es locura al que se pierde, poder de Dios al que se salva. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes son imperios en la Biblia. Apúntalo, es muy importante para que lo tengas ahí en tu Biblia, en la parte de atrás. Los montes siempre representan imperios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, no hay reyes sin montes, o sea, sin reinos, sin imperios. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra que estos 7 cabezas son 7 imperios, 7 reyes del pasado, y dice la Biblia, 5 de ellos han caído en el tiempo de Roma. Pongan mucho cuidado aquí. El primer imperio fue Asiria. Velo apuntando. El segundo fue Egipto en la historia. El tercero fue Babilonia. El cuarto, los medos persas. El quinto, los griegos. Y el sexto, Roma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Uno es, o sea, en tiempos, 5 han caído. En el tiempo de que Juan escribió esto, ¿quiénes habían caído? Asiria, o Siria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. 5 de ellos han caído. Uno es el Imperio Romano, que fue el sexto, que es cuando Juan escribió esto. Y el otro, o sea, el séptimo, la séptima cabeza, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. A ver, hasta Roma 6. Falta uno antes del anticristo, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos, que más adelante, ya lo expliqué antes, que están en Apocalipsis. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que van a formar la coalición o la confederación política del anticristo. Lo explica claramente Daniel 7. Cuando se junten estos 10, de uno de ellos surge el anticristo. Entonces el séptimo es el gobierno del anticristo, y hasta que se junten los 10 reinos, no puede surgir el séptimo, porque el octavo es el anticristo.
Y en Daniel 7 dice que una vez que los 10 reyes surge el anticristo, no podemos especular quién es el anticristo, si es Obama, si es Nikita Khrushchev, si es el Papa o si es el príncipe Felipe. No podemos especular. Con esto quiero terminar. Hasta que oigamos, santos de Dios, hasta que oigamos en los medios de comunicación que se unieron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, una confederación política de 10 naciones, van a gobernar 1 o 2 años, no sé, pero de una de esas 10 naciones surge el anticristo. No especulemos hasta que venga esta confederación de estas 10 naciones. Él es el octavo imperio y final. Y finalmente en el versículo 18 del capítulo 17 nos explica quién es la gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo interpreta todo. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad religiosa que reina sobre los reyes de la tierra. Y la única ciudad religiosa que ha existido, la única que al mismo tiempo es una religión, es el Vaticano. El Vaticano es una religión. El catolicismo romano, independiente de Italia. El Vaticano tiene el Papa, tesorero, sus bancos, su policía, y es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Porque si es un Estado, bienvenida a las Naciones Unidas. Por eso dice la Biblia, la gran ramera, una religión que se mezcló con el mundo y que va a terminar quemada por el gobierno del anticristo. Oremos que Dios continúe dándonos sabiduría para trazar bien la palabra de verdad y que tengamos el entendimiento suficiente para que no seamos engañados, porque las tinieblas están cubriendo al mundo, pero en ti y en mí no somos hijos de las tinieblas, resplandecerá la luz, porque somos hijos de la luz e hijos del Dios Altísimo, que dio su vida por nosotros en una cruz, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú en esta mañana no salgas por esa puerta como entraste. Se vienen cosas peores en el mundo. Prepárate, porque si no te preparas, serás engañado junto con toda tu familia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Habiendo huido de la degeneración y la inmoralidad en la que este mundo se ha hundido. Las naciones serán hundidas en el hoyo que hicieron y Dios las juzgará. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de todo, del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora, de saeta que huele de día. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por cuanto has confiado en Él, Él te librará, te rescatará, te protegerá y nunca jamás nos abandonará. Si has caído en un hoyo, te levantará y te pondrá en alto y te mostrará su salvación, para que permanezcamos fieles hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo en los cielos. Que ya se oyen las trompetas
y ya se ven los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ahí viene Jesús, ahí viene ya, ahí viene por nosotros. Preparémonos para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Y la mejor manera de prepararte es que le entregues tu vida en este momento a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que en la cruz pagó Él por ellos con su sangre. E invítale en este momento como tu Señor y Salvador, diciéndole estas palabras: Señor Jesús, creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y que con tu muerte en la cruz, con la sangre que derramaste, me limpias de toda mi vida pasada. Jamás te acordarás de mis pecados, y si mis pecados hubieran sido negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Fortaléceme. Estamos con una serie titulada Conociendo el fin de los tiempos. Y tenemos que contestar preguntas. Vemos la caída del comunismo que duró 70 años. Comenzó en 1917 con Nikolai Lenin, cuando él llevó a la práctica el libro El Capital de Carlos Marx y de Federico Engels. Y la caída del comunismo duró 70 años, cayó en 1989 con el muro de Berlín, cuando el presidente Ronald Reagan le dijo a Nikita Khrushchev que era imposible que hubiera libertad en Europa si no se derribaba ese muro que separaba a la Alemania oriental de la Alemania occidental. El muro fue derribado y Europa explotó en júbilo, dándole gracias a Dios de que ya Rusia no permanecía en el comunismo. Pasaron 3 o 4 años, nombraron después de Khrushchev a Mikhail Gorbachev, el siguiente ministro de Rusia, quien dijo estas palabras: después de que hemos probado la ideología del comunismo, él no dijo comunismo, socialismo, como ahora se está aplicando, lo voy a explicar, pero Gorbachev dijo estas palabras: hemos fracasado en esta ideología durante estos 70 años por 2 razones principales. Una, porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la segunda, porque nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de acuerdo a estas 2 razones o a estos 2 factores, Gorbachev concluyó de que esta ideología había fracasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la guerra junto con Rusia y con Inglaterra y Australia, y entonces la democracia entró en vigor cuando ya el comunismo llevaba como la mitad del tiempo, y comenzaron a adquirir el modelo democrático las naciones, creyendo que también la democracia era el mejor sistema para gobernar. Sin embargo, cuando entramos al siglo XXI, hemos podido constatar y corroborar y comprobar que tampoco la democracia es el sistema perfecto. ¿Por qué? Es increíble ahora la mezcla en la que todos los estadistas y políticos y economistas han abierto sus ojos para ver que el modelo del comunismo no funciona. Bueno, perdón, disculpen.
Vamos a mezclar ahora el comunismo con el socialismo para disfrazarlo un poquito más. Y vamos a apelar al mundo o al populismo, a las masas, de que realmente es el mejor sistema porque es el que va a favorecer a los pobres. Después vemos a la China, que es comunista, capitalista. Háganme el favor nada más. Entonces, estamos en un mundo donde, al darse cuenta los políticos y los economistas de que ningún sistema es perfecto y que todos tienen grandes defectos, como dijo Winston Churchill, el exministro de Inglaterra, entre los sistemas políticos el mejorcito es la democracia, pero no es el perfecto. Entonces, estamos en un mundo donde los políticos están así. ¿Y ahora para dónde? Los economistas, el movimiento religioso, los filósofos, por todos lados vemos a un mundo que ha llegado, así lo podíamos imaginarnos, hemos llegado como a una pared inmensa donde no nos vemos imposibilitados a pasar al otro lado. O sea, estamos enfrentando problemas que son tan grandes y tan gigantescos para nuestra capacidad humana, que van mucho más allá de nosotros para poder resolverlos. Ahora, muy bien, cuando el mundo llega a este punto al que hemos llegado en el siglo XXI, y donde nos damos cuenta que ahora la familia ya no es papá, mamá ni los hijos, nos hemos atrevido a redefinir y a desbaratar la familia tradicional de los últimos 6,000 años, damas y caballeros. Ahora puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y al llegar a esta magnitud de problemas, donde hasta la moral, la familia, el matrimonio, la política se está redefiniendo, nos enfrentamos con la incógnita más grande. ¿Saben lo que produce enfrentarse a una pared y darte cuenta que tú no puedes resolver los problemas? La reacción normal es la ansiedad. La ansiedad. Vivimos un mundo, le venía platicando a mi esposa, donde vemos tantas caras que muchas veces las ves riéndose, pero en la mayor parte de la humanidad hay una ansiedad interna, una incertidumbre de qué va a pasar, que si se va a caer el peso, que si el petróleo en el Medio Oriente es una olla hirviendo, Europa desplomada económicamente, amenazas en Latinoamérica y América Latina de gobiernos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y hay una ansiedad principalmente en nuestros hijos. Los jóvenes, aunque ustedes los vean ja, ji, están enfrentándose a un mundo que es de los más difíciles que el ser humano ha enfrentado. Por ejemplo, para compararlo, yo vengo de una generación de los 60, 70, y en esa generación recuerdo que fue el descubrimiento de los Beatles, el conjunto inglés que se fueron a la India a buscar y a meditar peace and love, y allá hicieron unos pasonzotototes que ya sabrán, le metieron al hashish, comenzaron con la marihuana, regresaron John Lennon a Europa, y entonces, como eran los modelos de la juventud, en mi época todos fumamos marihuana, hasta yo. Y nos arrepentimos de muchas cosas, ¿verdad? Porque a nadie se le recomienda. Pero era un tiempo en el que nos escondíamos, había un libertinaje sexual donde hubo el Woodstock famoso, que se juntaron los beatniks, los hippies. Mi hermano traía el pelo hasta por acá y siempre me lo encontraba y me decía peace and love. Y era una época en la que a través de las drogas nos quisimos escapar de la realidad, porque ya veíamos la guerra de Vietnam y las drogas y esto y el otro, y venían los conjuntos de rock metálico. Pero ahora en el mundo que nos encontramos en el siglo XXI es muy diferente, porque ahora la tecnología ha superado continuamente y sigue superándolo
la capacidad de nosotros para poder aprender en la época cibernética en la que ahorita tu computadora de hace un año ya es obsoleta. Y está tan rápido el avance de la tecnología y de la computación y de lo cibernético, que los jóvenes están, ¿verdad? Todos quieren meterse en ese mundo que está rebasando nuestra capacidad. Y ahora, la misma ciencia que ha producido todas estas computadoras, iPhone, iPads, etcétera, etcétera, está descubriendo que son dañinas para la salud. Y que si tú mantienes tu iPhone, escúchenme, cuando hables en el iPhone por teléfono, ponle mejor, ábrelo para que no lo oigas aquí. Si tú lo tienes más de 30, 40 segundos, puede producirte un cáncer cerebral. Puede alterar tus neuronas, tu sistema neurológico del cerebro. Si tú estás leyendo, mi esposa ya casi la convenzo, porque le encanta leer libros en su iPad. Yo sigo comprando mis libros así, con papel y con todo, y los subrayo. Me choca verlo, porque si te mantienes viendo eso, emiten radiación. De alguna forma hay algo que está afectando la retina de tus ojos. Entonces, es increíble que lo que nosotros desarrollamos y creemos que va a traer la solución a los problemas, y vamos a la luna, y ahora esto, y todo eléctrico, y la robotización y el transhumanismo se vuelven contra nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que el monstruo, el Frankenstein que estamos construyendo, nos está comiendo, y que no es como nosotros creíamos, viene la ansiedad, viene la frustración, viene lo que los ateos del siglo XX dijeron: la desesperación. Vivimos un mundo neurótico, un mundo desesperado, un mundo lleno de ansiedad de los niños, los jóvenes, un mundo degradado. Es un basurero moralmente. Y ante esta situación, vemos nosotros en Isaías capítulo 24 que hace 2700 años, damas y caballeros santos de Dios, hace 2700 años, el profeta Isaías, cuyos rollos fueron encontrados, señores arqueólogos que nos visitan, paleontólogos o todos ustedes que se dedican al estudio del ser humano, este libro de Isaías, con casi todos los del Antiguo Testamento, fueron encontrados para corroborar de que esto no es leyenda, ni lo inventaron, en los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, 1947-1948. Pasaron por ahí un grupo de personas y encontraron en unas vasijas de barro estos rollos escritos en el hebreo original. Por ejemplo, el año que entra vamos a ir a Israel, si Dios lo permite, en junio, y cuando vayamos al Museo del Holocausto, todo en medio del Museo del Holocausto en Jerusalén se encuentra todo el libro de Isaías, tal como lo encontraron en los rollos del Mar Muerto. Así está alrededor. Ya lo puedes ver, los papiros, ahí están los originales, y es exactamente como lo tenemos en la Biblia. Así que por favor, mira, si tienes maestros ateos en tu escuela, ya están atrasados 50 años, porque ya el ateísmo, como otro sistema de pensamiento, está siendo insostenible filosóficamente. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando alguien se atreva a decirte soy ateo, ¿sabes lo que esa persona te está diciendo? Que él es Dios. Porque la palabra ateo, a es el prefijo que significa sin, teos, Dios, ateo, sin Dios. Cuando una persona dice yo no tengo que sujetarme a ninguna deidad, ni a ningunos mandamientos, ni a ninguna ley moral, porque para mí no existe nada fuera de mí mismo, en ese momento le contestas, pues tú eres Dios.
porque te has endiosado. Porque en el momento que alguien rechaza algo trascendental, te estás convirtiendo en Dios. Y le contestas tú a tu maestro ateo, usted dice que no es que niega la existencia de Dios. Simplemente sabe por qué la niega la existencia de Dios, porque usted quiere convertirse en un Dios. Usted quiere hacer sus 10 mandamientos, sus leyes morales, sus leyes de conducta. A usted nadie le va a decir que es bueno y que es malo, ¿verdad? Amén, maestro. Y no te vas a saber qué contestar. Filosóficamente se demostró por los grandes filósofos como Kant hace algunos siglos en Europa que a través de la razón se podía contradecir la misma razón filosóficamente. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos tan caótico? ¿Existe alguna razón bíblica para que podamos juzgar nosotros qué tan cerca estamos realmente del fin? Podemos afirmar con la Biblia que será dentro de 5 años, 10 años o 50 años este fin que la Biblia profetizó. Y la respuesta es claro que sí, absolutamente, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Esta es la razón por la cual continuamente el Nuevo Testamento nos dice: velad y orad, velad y orad, que cuando el Señor venga no te encuentre así. La parábola de las vírgenes, que 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite, que es el Espíritu Santo. Vino el Señor y se quedaron, porque tenían la Biblia, pero sin el aceite, sin el Espíritu Santo. O sea, no eran salvas realmente. El último mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. He aquí estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que se decía cristiana y no tenía Cristo. Virgen del Socorro. He aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo llamando a esta iglesia que lo dejaran entrar. ¿Cuántas iglesias que se dicen cristianas y tienen entretenimiento y tienen esto y tienen el otro, pero no tienen a Jesús? Increíble. Y de estas 7 iglesias del Apocalipsis, 5 son llamadas a arrepentirse. Démonos cuenta, damas y caballeros, santos de Dios, que esto es algo serio. Y si Cristo no llega hoy, ahorita saliendo, o mañana, o dentro de 12 días, o el próximo año, va a llegar a tu vida, tal vez hoy saliendo, si tú te mueres. Y tú puedes en cualquier momento caer muerto de un ataque cardíaco, te puede atropellar un carro, una bala perdida, una embolia cerebral. Llegas al médico: oiga, yo tomo vitaminas, me siento sano, discúlpeme, la radiografía dice que usted tiene cáncer y tiene usted una metástasis de cáncer donde ya se ha extendido y le doy 6 meses de vida. Y de repente todo en tu vida cambia de la noche a la mañana, cuando sabes que tienes días para enfrentarte con Dios como tu juez. Y tus planes que tenías y tus proyectos que tenías y todas las cosas con las que tú soñabas, de repente se reducen a la nada por la realidad que todos nosotros queremos ignorar. Nos tenemos tarde o temprano que morir. Y la muerte no respeta a niños, ni jóvenes, ni tercera edad, ni cuarta edad, ni quinta edad, si es que existen. Entonces, estamos en un mundo muy incierto, donde vamos a tratar a través de esta serie a investigar, y ojalá, le pido a Dios que todos ustedes en esta mañana hayan traído su Biblia. Porque los que no trajeron su Biblia y los que siguen acostumbrándose a ir a la iglesia, porque aquí se pasan de vez en cuando en las pantallas versículos y no entiendes que la tienes que tener en tus rodillas, en la iglesia el domingo, hojearla, buscarla y checarla, no vas a tener realmente la bendición que Dios quiere darte. Porque ya es una costumbre que llegan a la iglesia sin Biblia. Imagínense el partido América Chivas sin pelota. ¿Cómo puede un partido de fútbol jugarse sin pelota? Y venir a la iglesia sin Biblia es como venir a un partido sin pelota. Muy bien.
Antes que nada, veamos en primer lugar que Dios ha establecido un patrón profético bíblico. Dios ha establecido un patrón que va a gobernar toda la historia, como lo vamos a comprobar, desde el principio de la creación de los 6 días y el séptimo descanso, hasta que Jesucristo regrese. Este patrón, por eso es tan importante, y les pedí que traigan su Biblia, porque lo vamos a ver en la Biblia, ha influido al ser humano en muchas generaciones y en muchas épocas de la historia. El patrón que voy ahorita a compartirles, porque es el patrón de las semanas de su calendario. De las semanas en plural de su calendario, como un recordatorio de que Dios es el creador y el diseñador del tiempo. Nos va la Biblia a revelar que Dios tiene un plan perfecto para el universo, un propósito específico, y está compuesto y basado en este patrón de los 6 días y el séptimo de descanso, que se convierte en Israel. Tenía Israel días de años y días de semanas, y nosotros estamos apenas comenzando a penetrar en el mundo de la mente de Israel para descubrir, ¿verdad?, que por qué dijo Dios en el Salmo y en 2 de Pedro 3, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Veamos pues nosotros este patrón de Dios. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en una semana, la semana de la creación. Vayamos a Génesis capítulo 2 y veamos nosotros que cuando la Biblia dice 3 días, 2 días, 5 días, 7 ángeles, 15 años de prueba, 40 años de prueba, nunca, jamás Dios nos da un número, nunca al azar o por coincidencia, como cuando Cristo con la mujer samaritana se quedó 2 días, lo vamos a ver con los samaritanos. ¿Por qué 2 días se quedó con los samaritanos? ¿Por qué cuando le hablaron a Jesús, Juan 11, ha muerto Lázaro? Jesús esperó 2 días. Otra vez se vuelve a repetir, lo vamos a ver más adelante. Pero siempre que vean ustedes días o números, tienen un simbolismo profético. Porque Dios no pone nada más porque 4 o 5, no. Cada cosa que Dios pone en la Biblia tiene un simbolismo y un significado más profundo de lo que nos podemos imaginar. Vemos nosotros pues que en el capítulo 2 del Génesis dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando la Biblia menciona el ejército, está hablando de los serafines, querubines, los ángeles y los hijos de Dios. La familia espiritual que Dios tiene en el cielo, y que muchos de ellos se rebelaron contra Él. Y que esos que se rebelaron contra Él, que se les llama los hijos de Dios, cuando Babel, se juntaron en Babel, Génesis 11, para decirle a Dios: no queremos poblar la tierra, desobedecer el mandamiento, dispersen y poblen la tierra. Dios confunde sus lenguajes y dice Deuteronomio 5 y Deuteronomio 32 del 8 al 9 que ahí de Babel hasta nuestros días Dios le entrega a los principados satánicos las naciones del mundo para gobernarlas. Y cuando llegamos a Daniel capítulo 10, ahí encontramos claramente que la Biblia nos revela que en los tiempos de Daniel, el principado de Grecia
y el principado de Persia eran dos principados satánicos que controlaron el imperio griego y el imperio de los medos persas, el imperio de los romanos, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios. Dios entrega todo esto a los poderes del mal. Y al mismo tiempo que Dios entrega a las naciones, otro capítulo después, en el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a Abraham. Y entonces dice Dios: voy a hacer una nación para mí. Todas las naciones están infiltradas de dioses paganos, de idolatría, de hechicería, de brujería, como tú le quieras llamar. Voy a formar una nación que pueda, en medio de todas las naciones, dar testimonio de que yo existo, de que yo soy el único Dios verdadero. Y por eso Dios escogió a Israel. Y entonces pasa el tiempo y esta nación que Dios escoge para él se pervierte también. Y se van tras los dioses Astaret, ¿verdad? Y Artemisa, Moloc, y a todos los dioses babilonios, a los dioses filisteos, etcétera, etcétera. Y entonces Dios le dice a Israel: me divorcio de ustedes. Así acabó Dios divorciado de Israel. Y ahí te ves, nos vemos al ratito. E introdujo Dios en su plan a nosotros, la iglesia. Y en el día de Pentecostés, ¿por qué creen ustedes que el fenómeno fueron las lenguas? Casi la mayor parte de los cristianos se han ido con la finta, ¿verdad? Que las lenguas y que esto y que el otro, sin darse cuenta que las lenguas era una señal profética de que en ese momento Dios oían en su idioma, porque eran lenguajes, es la palabra glosa en el griego, que es un lenguaje conocido. No no es una jeringosa como la que oímos casi siempre. Es un lenguaje conocido que tiene que haber una interpretación de acuerdo a la Biblia para que sea genuino realmente. Y en ese momento el idioma hebreo iba a las naciones y en su idioma judío escuchaban el evangelio. Lo que confundió en la Torre de Babel, Dios lanzaba una campaña ahora para la conquista de las naciones y nos mandaba a nosotros, a esas naciones entregadas al paganismo y a los dioses, ser predicadas y conquistadas por el mensaje del evangelio. Id a Tlalnepantla, eso dice. Lleguen hasta Tlacomulco. Id al mundo. Comiencen en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Porque todas las naciones fuera de Israel estaban entregadas al paganismo. Ahorita Israel está guardadita para que cuando venga la tribulación, ahí Dios va a tratar con ellos. Pero les estoy dando un panorama general para que vean ustedes que Dios tiene un plan en la historia. Que nada de lo que sucede es accidental, que nada es coincidencial. Hay un plan determinado de su anticipado consejo y preconocimiento para que las cosas suceden como Él mismo lo estableció. Entonces la Biblia nos revela que este ejército que Dios tiene y que menciona en el capítulo 2, dice la Biblia: y acabó Dios en el día séptimo, Génesis 2:2, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día primero. ¿Eso dice? ¿Ya ves por qué no traes Biblia? Y bendijo Dios el día séptimo. Vamos a ver el increíble significado detrás de esta bendición. Y lo santificó. No solamente lo bendijo, sino que también lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que tomaron 7 días, 6 días la creación, y el séptimo día Dios dejó de trabajar. Cuando dice la Biblia que Dios reposó, no significa que estaba cansado, porque dice Isaías 40 que Dios no es como nosotros, que se cansa.
Al contrario, le dará fuerza al débil y al que ya no las tiene. Dios nos levanta con fuerzas como las águilas. Significa que dejó de trabajar, o sea, dejó de crear, vaya. Todo ya estaba creado, ya Dios no tiene nada que crear. Dios no volvió a intervenir en la creación. ¿Hasta cuándo creen? Hasta que vino Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es creación. Dios vuelve a crear a nosotros, la iglesia, como el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Dios crea dentro de nosotros un nuevo espíritu. Somos una creación interna, el cristiano que ha recibido a Cristo, donde todas las cosas comienzan a ser nuevas. Lo que comienzas a ver, lo que comienzas a comprender, lo que comienzas a oír, tus intereses por el mundo, la forma como tratas a tu esposa, cómo ves tus negocios, todo es una revolución, el nuevo nacimiento. Cosa que el mundo no entiende, y como hicimos en México, ni entenderán, como de un Teofilito. Porque las cosas secretas de Dios, el mundo no las puede comprender. Pero comprendamos lo siguiente. Dios crea entonces 6 días de creación y un día séptimo. Este patrón recorre toda la Biblia. A Israel, cuando funda Dios Israel con Abraham, Dios le da a Israel 6 días de trabajo por un día sabático para el descanso humano. Entonces, en los días de la creación, Dios cesa de trabajar. Y aparte ese día, el séptimo día, que era el sábado para Israel, y ahí Dios dice, este día es especial, y nos los da a nosotros esa semana. Y entonces cuando Dios le da esa semana a Israel, vayamos rápidamente a Éxodo 16 y comprendamos la razón del sábado que Dios le da a Israel y las características o los secretos que se encuentran detrás de cada cosa que Dios hace en la Biblia. Esto es maravilloso. Y Éxodo 16, versículo 22 en adelante. En el sexto día recogerán doble porción de comida, 2 gomerés para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, o sea, el séptimo, ¿verdad? El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinarlo, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no aguzanó ni hendió. Dios tenía tanto interés de que les taladrara el pensamiento a los judíos, de que ese día, el sábado, era tan importante para él, que cuando no tenían de comer, les mandó el maná y les dijo, ahí los probó Dios para ver si lo tenían bien taladrado y tenían sus convicciones profundas. Durante 6 días recoge el maná, recojan el maná. Las personas que recojan y digan, híjole, pero ¿nos alcanzará para mañana? ¿Y si se me pudre hoy? No, a ver, vieja, échale aquí, guárdalo aquí, unas bolsitas de plástico, unos doggy bags, y vamos a llevárnoslos aquí por si nos echa a perder. Los que amontonaban para el sábado, dudando que Dios no los iba a proveer, se les pudría y se les echaba a perder. ¿Cuál era la razón por la cual se les echaba a perder? Porque Dios, vamos a ver primero la salud. Nunca se han preguntado ustedes, señores ateos que nos ven por la televisión o si los hay aquí presentes, nunca se han preguntado
¿quién inventó la semana de 7 días? ¿Buda? ¿Marx? ¿El Che Guevara? ¿Walter Mercado? ¿Zoroastro? ¿Mahatma Gandhi? ¿Stalin? ¿Quién inventó la semana de 7 días? ¿De dónde salió? 6 días por 1, 6 días por 1, 6 días por 1. Y ahora la ciencia y los estudiosos del cerebro y del comportamiento de la conducta humana han llegado a reconocer y a comprobar hasta el siglo XXI que las personas que no dediquen, y no tiene que ser el sábado, si tú trabajas el domingo, hoy, ¿verdad? Y descansas en tu hotel mañana, ese es tu día de descanso. Lo importante es lo siguiente, que Dios ha diseñado el cuerpo humano para que descanse. Y si tú no respetas que necesitas descansar, y descansar es no hacer nada. Ni te vas a llevar tu computadora el día de descanso. El día de descanso te vas a ir al boliche, o vas a ver una película, o te vas a Chapultepec, o a remar a Xochimilco, y te vas a olvidar completamente de todo para poder desatornillar todo lo que traemos aquí amontonado por 6 días. Porque si una persona no acostumbra a descansar totalmente y a sacar todos tus pensamientos y preocupaciones una vez al día, comienzas a manifestar problemas mentales. Algo se comienza a descomponer neurológicamente. Comienzas a ser una persona sumamente nerviosa. Comienzas a ser una persona con múltiples desórdenes de la personalidad. Comienzas en la mañana a ser una persona, con tu familia eres otra persona. Aquí llegas a la iglesia con cara de San Cleotilde. Con tus amigos tienes otra personalidad. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a desintegrarnos y comenzamos a acudir al mundo, al psiquiatra, al psicólogo, que van a acabar dándote Valium, Prozac, Ecuaniles, pastillas tranquilizantes. Otros huyen en el alcohol, otros en las drogas, otros en las mujeres o en los placeres. Pero comenzamos a buscar algo que nos evada de la realidad que estamos enfrentando, porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Y se manifiesta en amargura, en ira, en rencor, en falta de perdón. Y ahí estás dentro, ahí traes un veneno entre ti que te está infectando, que ya no has perdonado a tu cuñada de hace 2 meses, o a tu ex esposo de hace 1 año, o a tus papás, o a tus hijos, etcétera, etcétera. Y todo eso comienza a autodestruirnos, a desintegrarnos sin que nos demos cuenta. Y todo se refleja aquí en la mente. Y eres una persona desesperada, inquieta, frustrada, sin paz. Y si no tienes paz, tú no puedes venir a Dios. Tú no puedes venir en ese estado a creer que Dios te va a hablar en la Biblia. Porque tenemos que venir a la Biblia tranquilos, fuera amargura, fuera todo lo que sea fuera, Señor, dependo completamente de ti. A mi hijo no lo voy a cambiar, a mi hija no la voy a cambiar. El matrimonio de mis hijos está mal, que se bañen, que se arreglen, los aconsejamos, pero los problemas externos de nuestro matrimonio nunca permitas que entren a tu matrimonio, ni que descompongan la paz entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo. Yo les he dicho en los seminarios que tenemos allá en la Riviera a los matrimonios de nuestros hijos, oramos, pero nosotros no somos dioses para cambiarlos. Y les aconsejamos. Pero tú no puedes estar 3 meses, hermano, y mi hijo, y ya se quiere usar. Se quiere que se divorcie y que recoja sus responsabilidades y las decisiones que él está tomando. No podemos ya pagar por los demás, entendámoslo.
Ezequiel 18, los padres no son culpables de los pecados de los hijos, ni los hijos de los pecados de los padres. Necesitamos paz. Y necesitamos entregar toda nuestra ansiedad a la cruz. Padre, ahí está mi hijo. Yo no soy Dios, yo no voy a cambiar a mi hijo, no voy a cambiar a mi nuera, ni a mi yerno tampoco. No voy a cambiar a mi perro tampoco, que ladra y ladra todas las noches. No voy a cambiar a mi... No vamos a cambiar a nadie. Quisiéramos tener los hilos, ¿verdad? Y controlar las vidas de todos los demás. Y ya se fue mi hijo, que se vaya. Ya Dios nos los entregó y oramos por ellos. Y si les va mal, van a aprender a través de lo que les vaya mal. Pero no podemos afectar la corta vida que Dios nos ha dado con problemas de los demás. Lo único que podemos orar es orar. Que México por aquí y por allá, no podemos cambiar al gobierno. Dios permite los gobiernos que tenemos. La única forma es orar por los gobernantes. Vamos a hacer un desfile en la calle, arriba la bandera, muere el gobierno. Eso los cristianos no lo podemos hacer. Somos la conciencia y podemos decir: estamos en contra del aborto, estamos en contra de los matrimonios gays, estamos en contra de estos, pero jamás hacer protestas ni unirnos a desfiles en contra del gobierno. Romanos 13, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. No hay nunca en el Nuevo Testamento, escuchémoslo, nunca ningún apóstol hablando mal contra Roma, que fue el peor gobierno que ha habido en la historia, que los echaban a los leones. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos, Pablo, Pedro: oren por vuestros gobernantes, sométanse a sus autoridades. Cuando ya no podemos someternos es cuando nos digan: no se puede leer la Biblia, discúlpeme, ahí sí no nos sometemos. Ya no se pueden reunir, discúlpenos, y ahí no nos sometemos. Tenemos que someternos. Por eso los cristianos se reunían en las catacumbas, se escondían, porque el gobierno de Roma no les podía prohibir reunirse, porque era una ley que estaba invalidando una ley superior, que era la ley de Dios. Es como una esposa: esposo, estoy sujeta contigo y te obedezco, pero a mí no me obligas a ver pornografía. A mí no me pones una mano, porque eso no es sujeción, eso es mansedumbre. Entonces todo tiene límites, y esos límites los tenemos que conocer, porque si no los conocemos, somos víctimas de las personas y del diablo, que las usa para quitarnos la paz, para atormentarnos y para abortar el plan de Dios en nuestra vida. Porque no traemos la Biblia ni siquiera el domingo a la iglesia, y si la leemos entre semana, allá de vez en cuando, cada 15 días. Muy bien, esta semana que Dios le da a Israel tiene un trasfondo mental y psicológico también. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar. Acostumbra, disciplínate un día a la semana, no hacer nada. Vete con tus hijos, distráete, boliche, una buena película, etcétera, etcétera. No sé, jugar cartas ahí en tu casa, sin apostar desde luego, ¿verdad? Dominó, ajedrez, en fin. La cuestión es completamente aislarnos de todo lo de la semana y estar pensando y poder darle tranquilidad, porque las neuronas de nuestro cerebro necesitan no estar así todo el día, porque es una electricidad lo que traemos dentro. Todo es eléctrico aquí adentro. Y si tú estás siempre así, están así tus neuronas y vas a explotar. ¿Y qué va a ser el resultado? ¡Ah! Vas a golpear a tu esposa: quítame estos hijos y no me toquen ahorita. Y llegamos a un punto de desesperación. Te atraviesan el tráfico y sacas la pistola. ¿Y por qué te me atravesaste y le echas el carro encima? Porque dentro de ti traes un volcán. ¿De dónde viene ese volcán? Que no has podido frenar tus emociones porque necesitas descanso. Qué increíble que pueda estar la raíz en esa falta de tranquilidad que no tienes, porque tú has creído que el trabajar, no, como los japoneses, noche y día, noche y día, noche y día, ese es un hombre de trabajo. Es un bruto, diría mi abuelita. Muy bien. Ahora, este principio de los 7 días por un descanso, Dios se lo dio a Israel. En el Nuevo Testamento jamás se vuelve a mencionar
el Shabbat. Nunca. Se menciona en los evangelios que estaban bajo la ley, pero de los Hechos al Apocalipsis, Hechos capítulo 14, 1 Corintios capítulo 16, los apóstoles dejaron el sábado, el séptimo día, y ahora a la iglesia, Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad. A Israel el séptimo día, a nosotros el primer día. ¿Qué es hoy? El domingo. Es el primer día de la semana. Y vemos nosotros que los apóstoles comenzaron ya a reunirse, Hechos 14, 1 Corintios 16, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucita el primer día de la semana, inaugurando la época de la gracia. Y el Espíritu Santo viene en Pentecostés, el domingo también, el primer día de la semana. Entonces, vemos la diferencia nosotros en lo que significaba para Israel y en lo que significa para nosotros. Pero aquí hay algo extraordinario. Dios le da a Israel el patrón de la semana de años, que se llama el Shemitah, si lo quieres apuntar en el hebreo, o que es conocido también como el jubileo. En otras palabras, todos los esclavos, todos los siervos, y cuando hablamos de esclavos en la Biblia, por la mala interpretación y la mala comprensión que la gente tiene, es que la Biblia tenían esclavos. La palabra doulos se escribe doulos en el original, no significa una persona que tienes para humillarla, como lo hicieron en Estados Unidos con los afroamericanos, ¿verdad? Que los latigueaban, y un esclavo, creemos nosotros que tú vas a hacer lo que yo quiera y tu esposa es mía, o lo que, etcétera, etcétera. Eso es la esclavitud completamente llevada al extremo. La palabra doulos significa sirvientes domésticos. Tenemos nosotros aquí en Toluca una muchacha que nos va a cocinar, es nuestra sirvienta doméstica, y la tratamos, se sienta a desayunar con nosotros también, la tratamos como un ser humano, tratamos de velar que esté bien, etcétera, etcétera. Hay choferes en Villanueva para el Mundo, hay secretarias. Todo aquel que presta un servicio es una persona que se le llama siervo, y el más grande de todos fue Jesucristo.